Usted está aquí por la misericordia de Dios, amado. Nosotros nos gozamos con su vida. Para Rosalba, que usted y toda su familia la bendiga, amado. Ahí no se ve, ¿verdad? Listo, amado. Amado, hoy vamos a tener una palabra. Te voy a dar un consejo, amado. Te voy a dar un consejo antes de iniciar la prédica de la palabra. Jesús nos enseñó una palabra y nos dijo, ojo, que fue Jesús quien nos dijo esa palabra a nosotros, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Amén. Y no he visto un ser humano, en lo que yo haya podido observar con mi vista y con mis ojos, que no esté o haya pasado por aflicción. Si Jesús dijo, en el mundo ustedes van a ser afligidos, pero también nos dio una palabra de esperanza, pero confíen en mí, porque yo vencí, ustedes también van a vencer. Amén. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que vamos a tener aflicción, ¿sí o no? Porque en el mundo hay aflicción, pero que también tenemos que tener la confianza en esperar en Jesús. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos, amado? Que el ser humano hoy por hoy vive en angustia y en desespero. Y en una familia, en un entorno, en una sociedad, cuando hay una persona que es influyente en la familia, que es influyente en el sector, en la sociedad, en el lugar donde esté, eso afecta a todo el entorno. Porque si esa persona, usted o yo, no sabemos asimilar que vamos a tener aflicciones, pero que tenemos que colocar nuestra confianza en Cristo, eso va a afectar todo el entorno. Porque hoy por hoy, usted sabe qué está sucediendo. La gran mayoría de personas en la faz de la tierra andan preocupados y desesperados. Y el desespero y el afán nos produce ansiedad. Y eso es producto de la aflicción. Y eso afecta a todo el entorno. Es como cuando en nuestro entorno familiar hay una calamidad, un problema, o hay una persona que se nos enfermó, pero esa persona es bastante allegada a la familia. Eso afecta a todo el entorno familiar. Eso se ve mucho cuando en el entorno familiar, cuando la madre o el padre, que son los ejes principales, fundamentales en la familia, cuando se enferma, amado, toda la familia, cuando está unida, gira alrededor de ese problema. Y todos se unen. Y eso paraliza a toda la familia, lo afecta. Y cuando ya se sale de ese trance, todos vuelven a la normalidad. Pero, amado, eso es producto de que en el mundo vamos a ser afligidos. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Amén. Amén. Jesús nos dijo, ustedes van a ser afligidos, porque el mundo está lleno de aflicción, pero confíen en mí, yo vencí, ustedes también vencerán. ¿Quiénes son los que van a vencer la aflicción? Aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Porque Jesús te va a dar la sabiduría, la prudencia, la inteligencia para salir adelante de todos los problemas. Y nos va a dar el consolador, al Espíritu Santo de Dios, y nos va a traer la palabra del refrigerio para todas las circunstancias de nuestra vida. Así que nadie en la faz de la tierra se va a escapar de la aflicción, pero tenemos que tener nuestra confianza en Cristo. Ahora sí vamos a la palabra que Dios nos trae hoy, que la encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo del 1 al 3.
En el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a estar leyendo la palabra de Dios con la unidad, el avivamiento, la unción, el poder y la gloria. El amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios y del poder de su palabra. Y el pueblo en coinonía, en amor y unidad, decimos amén. Amén. Amén, amado. Quiere decir, así sea. Voy a leer para ustedes. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad su senda. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor amado, que tú le diste a tu Hijo amado Jesucristo, que hoy nos la revelas en el nombre de Jesús a través de tus santos espíritus, de tu presencia y tu gloria. Señor, te pedimos que tú prepares el oído, el corazón, la vista, tanto todos los sentidos de todas las personas que están presentes alrededor a la distancia, de todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Prepáralo, Señor amado, para que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor amado, y tú hagas el propósito por el cual tú hoy has permitido que tu palabra sea leída en este lugar. Amén. Amén. Póngase cómodo, amado. La palabra de Dios nos enseña cómo fue el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Dios se lo reveló primero a sus siervos, a los profetas, para que ellos lo anunciaran al pueblo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez a la tierra. Y Jesucristo, amado, fue manifestado a través de la palabra de Dios por medio de sus siervos, los profetas, que Dios escogió desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Como está escrito en el profeta Isaías, el cual por la misericordia de Dios nos lo dejó escrito en su santa escritura, en la Biblia, para que hoy su palabra fuera manifiesta y anunciada en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el que le está hablando en estos tiempos a esta generación. Porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, porque Él está a la diestra del Padre. Él se levantó después de ser crucificado, muerto, sepultado, se levantó de entre los muertos, y Él vive y reina por los siglos de los siglos, y aún su palabra tiene vida. Entonces Jesús fue enviado como un mensajero delante de tu faz, delante de toda la tierra, de todo tu andar, tu caminar, de toda tu vida. Fue enviado Jesucristo con una palabra del Evangelio del reino de los cielos, para preparar el camino delante de ti y de mí. El único camino que hay para llegar al Padre se llama Jesús. Jesús en las Escrituras nos dejó escrito: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. El único camino para llegar al Padre se llama Jesús. Así que si usted y yo
creemos que tenemos un corazón más bueno y hermoso que el de Dios, estamos en un error. Porque primero tenemos que llegar a Jesús. Amén. Porque Él es el que nos está preparando a la paz, el camino, a ti y a mí para llegar al Padre. Él es la voz del que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Jesús no vino a prepararse el camino para Él llegar al Padre. Jesús vino a prepararnos el camino para ti y para mí, para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Las Escrituras nos muestran y nos enseña, amado, que esa es la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor, de nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. Para poder llegar al Padre tenemos que llegar a Jesús, porque Jesús es el camino. Y dice las Escrituras, enderezar su senda. Amado, tú y yo andamos caminando por sendas diferentes a las que Dios nos trazó para poder ser salvos. Y Jesús vino, amado, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es anunciar la buena nueva de su palabra de salvación para prepararnos el camino de toda la faz de nuestra vida aquí en la tierra. Para preparar el camino del Señor y enderezar las sendas que un día fueron distorsionadas por el enemigo, porque un día le desobedecimos a Dios y desde entonces entró la naturaleza pecaminosa y rebelde en nuestro corazón. Y ella siempre quiere luchar para permanecer en nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero Jesús vino a enderezar esa senda, amado, para que caminemos con Él para conocer el Padre. Porque Él es la verdad. Esa es la palabra del Evangelio del reino de los cielos, de verdad y de fe, que nos da la salvación y la vida eterna. Jesús, Él preparará tu camino delante de ti para poder llegar al Padre. Jehová envió su mensajero a la tierra para nosotros, para preparar el camino para llegar al Padre. Solamente por medio de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres que sea para salvación, sino el del Hijo de Dios, Jesucristo. Aquí no vale otro nombre distinto al de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que fue enviado por Dios para prepararnos el camino aquí en la tierra, en todos los días de nuestra vida, para que cuando partamos de la tierra podamos ir al Padre. Jesús es el único camino, no hay otro nombre dado a los hombres sobre la faz de la tierra, ni a las mujeres, ni a la familia, que sea el único camino para ir al Padre. Se llama Jesús. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amado, por eso hoy, en este día, yo te quiero invitar para que tú reflexiones con esta palabra que hoy Dios trae a través de su Hijo amado Jesucristo, de su Santo Espíritu amado, de Jesús, el que Dios levantó del desierto, amado, como dice las Escrituras. Prepara el cual prepara tu camino delante de ti para llegar al Padre, amado. Esa es la voz que clama en el desierto, el que ha venido a preparar el camino del Señor para enderezar nuestra senda, amado. Dios tiene un poder maravilloso, amado, que de pronto tú y yo no alcanzamos a imaginar la magnitud del poder, de la gloria, la gracia y la unción que Dios ha derramado en este lugar, en tu corazón y en el mío. Mira tú la grandeza de Dios, que Dios trae a personas que tú y yo no conocemos. Amén. Dios coloca a personas que tú y yo no conocemos para anunciarle la palabra del Evangelio del reino de los cielos, amado.
ese joven que entró ahí? No lo conozco. No sé quién es. No le dijo el nombre, ¿no? ¿Ah? No le dijo el nombre, ¿no? Amado, pero hoy quiero decirte algo, amado, que el poder de Dios es tan grande que tú y yo no dimensionamos lo que Dios ha hecho a través de su Hijo amado Jesucristo, de su Santo Espíritu y del poder de su palabra. ¿Qué está haciendo Dios a través de Jesús? Cuando Él lo envía a la tierra para que prepare el camino, la senda, a ti y a mí para poder llegar al Padre. Porque nosotros un día fuimos apartados de su presencia. Nosotros nos apartamos de la presencia de Dios. Nosotros somos los que nos apartamos de la presencia de Dios. Amén. 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 Porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre son todas las misericordias de Dios. Amado, Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Dios quiere que tú y yo, a ti y a mí, nos vaya bien en la tierra todos los días de nuestra vida que Él nos ha dado. Amén. Y por eso Él envió a su Hijo amado Jesucristo para que nos prepare el camino, amado. Nosotros vamos a ser afligidos, pero tenemos que tener la confianza en Cristo, que Él venció. Él nos va a dar la sabiduría para nosotros también vencer. Amén. Que Él nos va a mostrar el camino del Padre para que nosotros podamos ir con senda derecha hacia el Padre, hermano. Solo a través de Jesucristo. Amén. Porque Dios es bueno, hermano. Los escogidos por Dios son aislados, como si la soledad fuera una constante en su vida. A los que Dios escoge y a los que Dios llama, Dios los aparta, los aísla. Y cuando nosotros estamos en ese territorio, cuando estamos en estos momentos, nos sentimos solos. Sentimos que toda nuestra familia, todos los que están a nuestro alrededor se apartaron de nosotros, nos dejaron solos. No, amado, es Dios trabajando en ti con el poder de su palabra y su Santo Espíritu, que nos está enseñando, nos está preparando para que anunciemos las virtudes de aquel que un día dio la vida por ti y por mí, que trajo el evangelio de la palabra del Dios de salvación. Amén. Jesús, dice las Escrituras, voz del que clama en el desierto. Cuando Jesús vino a la tierra y fue bautizado, Dios lo apartó al desierto. Y en el desierto fue tentado por el enemigo. Y también las fieras del campo donde él estaba se levantaron contra él. Pero también dice las Escrituras que los ángeles de Dios les servían y estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero decirte algo, mis amados. Si Dios te ha llamado y tú en estos momentos te sientes solo, porque cuando a nosotros nos dan la espalda, nuestra familia creemos que ya no gustan de nosotros, que nos rechazaron. No, amado, es porque Dios está haciendo cosas maravillosas en tu vida. Es porque Dios te está preparando, amado. Jesús fue apartado del desierto y allá no fue la mamá, allá no fue el papá, allá no fueron los hermanos de Jesucristo, allá no fueron los discípulos con que él andaba. Jesús fue apartado solo a un desierto, dice las Escrituras. Y vamos a buscarlo, amado, porque a lo mejor van a decir que el hermano Víctor se lo está inventando. En el libro, vamos a buscarlo. En el capítulo de Mateo, versículo 4.
Dice las Escrituras, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ve? Después que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Dios lo apartó al desierto para que fuera tentado por el diablo y acechado por las fieras de la tierra, amado, que se levantaron contra nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios tenía el servicio de nuestro Dios ángeles que lo guardaban también, amado. ¿Y por qué Dios permitió eso en la vida de Jesucristo? Por esta razón, amado. En el capítulo 4, versículo 12, el principio de su ministerio, dice la Escritura, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en las regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se acerca. Así que si tú y yo en estos momentos estamos pasando por un momento, por un tiempo de soledad, no te pongas a renegar, no te pongas a maldecir y no trates de salir de donde Dios te ha llevado por su Santo Espíritu, porque en ese lugar es donde Dios te está preparando, porque Dios te ha escogido para que tú vayas a anunciar la palabra del Evangelio del reino de los cielos de salvación. Tú has sido escogido para que Dios te lleve con un propósito, amado, para rescatar a todas sus ovejas, a todas las almas que están esparcidas, amado, fuera de su redil. Entonces nosotros a veces creemos que porque estamos en soledad es que el enemigo se levantó. Eso se puede levantar como quiera, pero si Dios te apartó, amado, es porque Dios te está preparando. Y no te salgas del proceso de preparación que Dios te está dando, porque después que tú salgas de ahí, vas a salir lleno del poder y de la gloria de Dios, amado. Dios es bueno, amado. Y eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo, y eso de pronto te puede estar pasando a ti y a mí. Pero lo que viene después de esa preparación es grande, amado. Porque a los escogidos por Dios son aislados como si la soledad le fuera una constante. A veces nosotros decimos: mi esposa, mis hijos me abandonaron, mi familia me dejó solo. No, algo está haciendo Dios en esa soledad, en el cual tú y yo tenemos que estar dispuestos, amado, a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque a lo mejor lo que Dios quiere es bendecirte, amado. Dice la Escritura que a Jesús el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. O sea que fue Satanás y todos sus secuaces a atacar a Jesús. Y los ángeles le servían a nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria a Dios por eso, amado. Porque Dios es bueno, amado. Dice que los ángeles le servían a Jesús. Y si de pronto tú hoy estás atravesando por circunstancias difíciles, en donde tú sientes esa soledad, te quiero decir algo, amado. Algo está haciendo contigo y conmigo, amado. Algo está haciendo Dios, amado. Y tenemos que dejar que Dios siga haciendo su obra en nosotros y nos siga preparando, amado. Porque Dios, cuando nos llama para hacer cosas grandes para el reino de los cielos.
Dios no nos llama para que nosotros entremos a jugar. Dios nos llama para que nosotros entremos a obedecer y a servir, hermano. Por eso hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, amado, que le prestes atención a lo que Dios está haciendo contigo, hermano. Porque Dios se puede. Dios siempre va a consolar a sus escogidos. Dios siempre va a consolar a todo el que llama, a todo el que escoge. Él lo va a consolar. En medio de la soledad, de la tristeza, de las necesidades y de todos los problemas, Dios nos va a consolar porque Dios siempre va a colocar ángeles alrededor tuyo para que nos consuelen, nos guíen y nos guarden, amado. Dice las Escrituras, amado: consolado pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble he recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el polvo, séquese la hierba, marchícese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, amado. ¿Dónde encuentras tú esta palabra, amado? En el libro la encontramos escrita, amado, en el libro, ya te voy a decir porque de pronto dirás: ya se lo inventó. No inventó nada, amado. Eso está escrito aquí en la Biblia. En el libro de Marcos, en el libro de Malaquías, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, del versículo 1 al 8, allí tú vas a encontrar esto, amado, lo que Dios está escrito, el cumplimiento de la palabra de Dios en Jesucristo, amado. Y hoy, a través de su Santo Espíritu, Dios nos trae esa palabra, amado, la cual cobra vida en tu corazón, para que tú y yo la pongamos por obra, amado. Dios le envió a nuestro Señor Jesucristo que diera voces, y Él le dijo: ¿cuál es la palabra que yo le voy a llevar a este pueblo ahora que yo esté en la tierra, amado? Y le dijo que tengo que decir a voces. Le preguntó nuestro Señor Jesucristo, amado. Le dijo que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La flor del campo y la hierba, en la mañana, amados, sale la flor muy bonita, pero apenas sale el sol, la marchita. Y dice: séquese toda hierba, toda flor, pero su palabra va a permanecer para siempre, hermano. Tú y yo tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, hermano. Porque si tú y yo atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, y el día que tú y yo partamos de esta tierra, hermano, la palabra de Dios se irá con nosotros, y nosotros nos iremos a una eternidad, porque la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, amado. Entonces nosotros tenemos que, amado,
Dice las Escrituras, Jehová sopló en ella, ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchícese de la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Jesús nos vino a traer esa palabra de vida eterna, hermano. Y todo aquel que recibe la palabra de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo y de su Santo Espíritu, vive para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Pero aquel que no ha recibido a Jesús y tampoco ha recibido la palabra de Dios en su corazón, ese será como la hierba. Dice la Escritura, la hierba. Dice, como hierba, dice el pueblo. O sea, como aquel que no tiene la palabra de Dios en su corazón para ponerla por obra. Todo aquel es como la hierba cuando sale el sol. Se marchita, se seca, amado. Se seca la hierba y se marchita la flor. Mas mi palabra del Dios nuestro, esa permanece para siempre. A veces usted y yo empezamos a anhelar las cosas de la tierra, las cosas que tenemos, y resulta que Dios permite, amado, que todo eso se pierda en nuestra vida, que todo eso se pierda aquí en la tierra, amado, porque Dios quiere limpiarte, quiere labrarte, quiere cuidarte. Dios te ha escogido para que tú seas un instrumento útil en sus manos. Y que llevemos su palabra, amado, que su palabra es la que va a permanecer para siempre. Y todo corazón, todo espíritu, toda vida, todo hombre, toda mujer que atesora la palabra de Dios, tiene asegurada la permanencia para siempre, la salvación y la vida eterna, amado. Esa es la diferencia. ¿Qué hay, amado? Y que Dios quiere para ti y para mí que permanezca en nosotros, amado. ¿Por qué quiere Dios que su palabra permanezca en nuestros corazones, amado? Porque Él quiere, amado. Te voy a explicar, te voy a decir de parte de Dios, porque la palabra de Dios nos viene enseñando en este día que Dios quiere que la palabra de Él, la palabra de Él que permanece para siempre, esté en tu corazón y en mi corazón todos los días de nuestra vida, porque el juicio de Dios se acerca, amado. El juicio de Dios está cerca, amado. Dios, a través de sus profetas, viene anunciando, amado, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre vino desde el principio, amado. Viene anunciando que Jesús iba a venir a la tierra a reconciliar a los hombres y mujeres con Dios. Y también viene anunciando, amado, y Jesús vino a la tierra a anunciar la voz, la palabra que permanece para siempre, la de Dios. Y también nos dejó, amado, a través de los profetas. Dios anunció que el fin de este mundo va a venir pronto, amado. Y yo no te estoy amenazando, porque el hombre inicuo, impío, el hacedor de maldad, el pecador, tiene atemorizada a la humanidad con el miedo. Pero yo no te vengo a decir, amado, que tengas miedo de lo que Dios va a hacer, porque ya Dios ha mandado con su Hijo amado Jesús una palabra que va a permanecer para siempre, y que todo aquel que recibe la palabra de Dios y recibe a Jesús va a permanecer también para siempre, porque va a vivir eternamente, pero en Cristo Jesús. El libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, amado, Dios levantó a Malaquías para que le dijera al pueblo, a toda esta generación, que el juicio de Dios se acerca. Ya están dando las señales.
peste, destrucción, terremoto, hambre, guerras. Todas las señales, amados, están dadas. Y Dios anuncia que su juicio está cerca, amados. Y antes que Dios ejecute su juicio, Jesús se manifestará también, amados, por segunda vez. Dice Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón del lavador. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque la limpiará a los hijos de Leví. Los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. No estamos hablando de ofrendas materiales, estamos hablando de ofrendas espirituales, amados. Y entre otras cosas te quiero decir que el día que tú y yo partamos a la presencia de Dios, allá va a ser abierto un libro que se llama el libro de la vida. ¿Y sabes cuál es ese libro? Para que tú lo tengas presente, amado, y sepas cuál es el libro. El libro de tu corazón. Porque las Escrituras nos enseñan que Dios conoce los corazones de todos los hombres. Y Dios conoce los designios, los pensamientos y sus obras. Dios las conoce. Entonces nosotros, amados, físicamente nos estamos haciendo a veces la imaginación. Porque yo me hacía la imaginación, cuando yo vaya al cielo, Dios va a abrir un libro y va a buscar mi nombre. Porque aquí en la tierra, amado, en los libros de archivo, cuando abren, aparece tu nombre. Tú vas a la registraduría, por ejemplo, donde tú te registraste a tu niño, registraste a tus hijos, donde tú sacaste la cédula, y tú buscas el día tal. Yo vine a registrar a mi hijo de la fecha tal, y van al libro, sí señor, aquí aparece que el señor Burando y Buranda y la señora Buranda y Buranda registraron a su hijo recién nacido. Y ese registro es válido para todo proceso jurídico. Amén. Pero el libro que Dios va a revisar es tu corazón. Porque las Escrituras nos enseñan que toda buena obra y toda mala obra nace en nuestro corazón. Entonces, el día que tú y yo nos presentemos al cielo, el libro que Dios va a abrir es tu corazón. Y como Dios lo conoce todo, amado, y Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, Él no te va a preguntar nada. Él sencillamente va a abrir el libro y te va a decir: tú hiciste buenas obras, bienvenido a la presencia de Dios. Tú hiciste malas obras, apartado de mí, porque yo no te conozco. Porque aquí en la tierra Dios nos dio, amado, una boca para hablar. Pero para entrar al cielo, amado, esa boca tú la dejas aquí. Pero tu corazón, donde está la vida, es la que va a la presencia de Dios. Porque la vida le pertenece a Dios. ¿Y dónde está la vida del ser humano? En el corazón, amado. Y esa es la que va a ir a la presencia de Dios. Y el día que tú y yo partamos a la presencia de Dios, vamos a estar en el trono de justicia. ¿Y sabe quién es el que va a juzgar? Nuestro Señor Jesucristo, al que Dios envió para que trajera la palabra que permanece para siempre, para vida eterna. El mismo que trajo la palabra, el mismo que Dios envió para traernos la palabra de vida eterna, la palabra que permanece para siempre, para salvación, Él mismo nos va a juzgar, y Él conoce los corazones de todos los hombres y mujeres. Porque dice las Escrituras
En el versículo 3 de Malaquías, amado. En el capítulo 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. No estamos hablando de la plata física. Estamos hablando de la plata espiritual, del oro espiritual. Se sentará y limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios, en su infinita misericordia, es un Dios justo. Y como Dios es justo, todas las ofrendas de justicia que hacemos para agradar a Dios es recibida por Dios. Y un día tendremos que dar cuenta por todas nuestras obras, sean justas o sean malas. Amado, por eso, tú y yo, amado, tenemos que recibir la palabra que nuestro Señor Jesucristo trajo desde el principio del Evangelio, porque es una palabra de salvación. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre, y esa es la que da vida eterna. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice las Escrituras: después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Amado, y uno a muchas personas le va a llevar la palabra de Dios y ellos dicen: yo no quiero ser evangélico. Nosotros no le estamos presentando ninguna religión a nadie. Le estamos presentando la palabra de Dios que permanece para siempre, para vida eterna. Y cuando a nosotros nos identifica como evangélicos, es porque esa es la palabra que nuestro Señor Jesucristo trajo al principio, cuando Él vino a la tierra. La palabra que permanece para siempre. Y todo aquel que recibe la palabra de Dios lo llama o somos evangélicos, porque hemos recibido la palabra de verdad que permanece para siempre. Entonces, amado, tú no te avergüences, ni yo debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Lo dijo el apóstol, amado Pablo, dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la palabra que Dios le dio a Jesucristo, que permanece para siempre. Los cielos se van a acabar, la tierra se va a acabar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, amado. Y yo no te estoy diciendo que se va a destruir, amado, porque el día que tú y yo partamos de esta tierra, para ti y para mí y para todo el que muera, amado, se acaba la tierra y se acaban los cielos. Pero el que tenga la palabra de Dios va a permanecer para siempre al lado del Dios Altísimo, amado. Por eso las Escrituras nos muestran y nos enseñan que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, amado. El cielo y la tierra pasa para todo el que muera sin Cristo, sin la palabra del Evangelio de una eternidad, la que va a permanecer para siempre. Porque el día que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, vamos a ser levantados en los aires para encontrarnos con Él. Pero los muertos en Cristo son los primeros que van a resucitar. Y después, dice las Escrituras, nosotros los que hayamos quedado con vida, nos levantaremos juntamente con los muertos y nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes, amados. Los que van a permanecer para siempre con la palabra de Dios en su corazón. Y eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar, amado. Qué bueno que el enemigo le sacó del corazón a Adán y Eva en el huerto del Edén la palabra que Dios le dio, amado.
esa palabra de Dios que iba a permanecer para siempre, que los tenía con vida para una eternidad, eso fue lo que el enemigo le sacó del corazón. Le sacó la palabra de Dios y le metió la propia opinión, la que le trajo muerte. Pero Jesús vino a la tierra enviado por Dios para traernos esa palabra que va a pasar a la eternidad. Si tú y yo la guardamos, vamos a ir juntamente con esa palabra delante de Dios, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y la palabra que Jesús trajo a la tierra, la que hoy nos está anunciando a través de su Santo Espíritu en este lugar, es la que nos va a llevar a su presencia. Porque Dios es bueno, amado. ¿Cuántos lo creen que Dios es bueno, amado? Y para siempre son todas sus misericordias. Que la palabra de Dios que permanece para siempre permanezca en nuestros corazones, amados, para vida eterna. No es que te vas a volver evangélico, ojalá te volvieras evangélico, amado, porque todo aquel que recibe la palabra de Dios, esa es la palabra del evangelio del reino de los cielos. Amén. Y no vamos a confundir el evangelio de la palabra de Dios que permanece para siempre con una religión, porque la religión va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Damos la gloria a Dios en este día. Dios, por su misericordia, amado, nos ha traído esta palabra de bendición. Nos gozamos por usted, mi hermana. Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios es el que conoce nuestro corazón. Y sabemos que usted ha sido una madre que ha parido unos hijos, hermanos, a los cuales Dios le ha dado grandes cosas. Usted sabe cómo llamaron a María, la madre de Jesucristo, y el aventurado vientre, porque permitió que Dios trajera a su Hijo amado Jesucristo a la tierra por medio de esa mujer, para que nos anunciara la palabra de eternidad. Que Dios la bendiga grandemente, amado. Que usted pueda recuperarse, que usted pueda levantarse, que usted pueda hacer sus actividades como siempre lo ha venido haciendo. Pero nunca se olvide de la palabra, que nunca va a pasar la de nuestro Señor Jesucristo, la que nos va a llevar a una eternidad. No se olvide de esa palabra, porque Dios es bueno, hermano. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, hermano, para que Dios toque el corazón de todos los hombres y mujeres que están en eminencia, para que Dios toque el corazón de todos los hombres y mujeres que están en la eminencia, apartados de su presencia, de su camino, de su redil, hacedores de maldad, de injusticia, de pecado, de engaño, de mentira. Que Dios toque esos corazones, porque en medio de todos esos hombres y mujeres, Dios tiene un rebaño que Él ha escogido para traerlo a su redil. Porque un día tú y yo, amado, también pertenecíamos a ese redil, de ese pueblo, amado, pecador, inicuo, hacedor de injusticia, de maldad. Pero ya Dios nos había escogido y había mandado a su Hijo Jesucristo para que nos enseñara y nos anunciara su palabra, esa palabra que fluye hasta la eternidad para salvación, amado. Fuimos escogidos porque estábamos apartados de la presencia de Dios. Y hoy vamos a clamar por todos esos hombres y mujeres y vamos a pedirle a Dios que permita que su palabra, que va a permanecer para siempre, llegue al oído y a los corazones de todos esos hombres y mujeres. Que su palabra, que nos va a llevar a la eternidad en vida eterna, llegue a sus corazones y que ellos lo pongan por obra, para que el día que se tengan que presentar ante el trono de justicia
sean reconocidos y aceptados por nuestro Señor Jesucristo, para vivir juntamente con Él en la eternidad al lado del Dios Padre. Señor, clamamos a ti por todos esos hombres y mujeres que están en eminencia, Sí, Señor, oh Dios. por todos esos hombres y mujeres que necesitan de tu palabra, En el nombre de salvación, de verdad, por tu palabra, Señor amado, que nos lleva hasta la eternidad, esa que permanece para siempre. Oh, sí, Padre. Necesitamos de tu palabra en el Evangelio del reino de los Ten cielos. misericordia de ellos. Tráenos, Dios, En el nombre de Jesús. tráenos a tu redil, Padre amado. Oh, sí, Padre. bueno. Cambia esos corazones llenos de En el odio, nombre de envidia, de Jesucristo, rencor, de amado venganza, Dios. Oh, sí, de Padre, robo, de bueno. muerte, de destrucción. Cambia esos corazones de piedra Por el poder de tu palabra. y dale un Señor. corazón de carne como el tuyo y ponle tu palabra, Señor amado, que permanece para siempre, para salvación y vida eterna. Por el poder de tu palabra. Que sean llenos de tu Hijo amado Jesucristo, de la unción y el poder de tu En gloria, el Dios nombre de mío. Jesús, Dios amado, Dios de En misericordia. el nombre de Jesús. Por el poder de tu Bendícelos y palabra. prospéralos grandemente, mi Oh, Dios sí, amado. Padre, bueno, Dios. Ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesús, por tu palabra. Apártanos del hombre inicuo, hacedor de robo, de destrucción, En el derramador de nombre de sangre Jesús, inocente. Padre, bueno, Dios. Guárdanos y coloca a tus En ángeles, el Dios. nombre de Jesús, por tu palabra. Coloca tu ángel y tu nube para que nos acompañe de día y de noche, como tú se lo diste a tu pueblo, Señor amado, a la nación de Israel cuando la sacaste, cuando estaba Oh, sí, esclava. Padre, por el Colócanos poder de en tu gracia palabra. delante de todo ese pueblo, En el Dios nombre amado, de Jesús, Padre, bueno, para que Dios. nos bendiga, como tú bendeciste a tu pueblo Israel que despojaste, Señor, a ese pueblo impío, pecador, lo despojaste, Señor amado, para bendecir a tu pueblo. Oh, sí, Padre, bueno, En Dios. el nombre de Jesús bendecimos, Dios, Glorifícate, Padre, bueno. en este lugar a todo aquel que tú traigas y añadas. Tráelo, Dios mío, en sujeción, en obediencia, para que pongan por obra Oh, sí, tus Padre. mandamientos, Dios. En el nombre de De amarte con toda la fuerza de su corazón, Dios, por el poder de de amar a su prójimo, Dios, como ellos mismos, como tú lo demandas, En el nombre en de tu Jesús, gran mandamiento, palabra Dios. de sí, Señor. Coloca el temor delante de ellos y guárdalos, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendigo y te doy gracias, Dios Gracias por amado. tu palabra en esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra de Gracias, salvación Padre, y de vida eterna. ayúdanos, Señor. Amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Amén.